Focus, en colaboración con las representaciones de Relaciones Internacionales y de Finanzas, Eje Global y Forward, respectivamente. El día de hoy nos acompañan dos grandes mujeres que se han destacado por su participación en la vida política mexicana, especialmente en su lucha por los derechos de las mujeres, Denise Dresser y Marta Lamas, a las cuales les agradecemos su presencia en la clausura del foro Mujeres, el Impulso de México. Gracias. Denise Dresser obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton. Es autora de numerosos artículos sobre política mexicana contemporánea y las relaciones entre México y Estados Unidos, así como ganadora en el año 2009 del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Mejor Artículo de Fondo. Es coordinadora del libro Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres y produjo la serie de televisión del mismo nombre. Su último libro, escrito en colaboración con el novelista Jorge Volpi, se titula México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria, una visión satírica del sistema político mexicano. Actualmente es profesora del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Y ya. También es importante hacer la reseña de Marta Lamas. Ella estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y realizó una maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido integrante de comités editoriales en la UNAM en el Fondo de Cultura Económica. Es socia fundadora del diario La Jornada y fundadora de la revista FEM, la primera revista femenina en México. Ha sido la directora de la revista Debate Feminista desde su fundación en 1990 y es editorialista de la revista Proceso y del diario español El País. Fundó en 1992 el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos. En 1993 se hizo miembro del Consejo Directivo de Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, institución que financia a organizaciones de mujeres, y en el año 2000 fundó el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, cuyo objetivo es la formación de mujeres con perspectiva de género. Se ha distinguido por su apoyo a las propuestas de despenalización del aborto en México. Actualmente es profesora del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Para ambas pido un fuerte aplauso. Antes de ceder la palabra a las conferencistas, Consejo de Alumnos Impulso y todo Caritam les pide su participación activa en el ejercicio democrático y los invita a votar, a evaluar a sus representaciones en el auditorio y en Plaza Roja. El evento, para que entendamos todos el formato, tendrá un periodo inicial de 60 minutos de charla entre estas dos grandes amigas y posteriormente procederemos a 30 minutos de preguntas por parte del público. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Qué bueno que esto va a ser una especie de entrevista mutua que nos vamos a hacer Denise y yo, que nos conocemos, pero nos conocemos mucho más en otro plan, así que siempre he tenido curiosidad. Ustedes saben que el feminismo es una mala palabra, eso de ser feminista, híjole, suena así como a pobre mujer amargada que no encontró nada mejor que hacer en la vida. Y sin embargo, hay en el movimiento feminista una gran admiración por Denise y reclama que Denise sea feminista. Yo nunca le he preguntado y quisiera aprovechar si de veras se siente feminista. Ya le han puesto la etiqueta a algunas personas, no sé si ella misma se las ha puesto, pero, por ejemplo, su libro de Gritos y Susurros fue un libro clave para permitir, digamos, que se viera una variedad de mujeres con una pregunta además muy importante y que abrió una discusión dentro del movimiento feminista, me imagino que en otros lugares también. Entonces, en ese sentido, me encantaría que nos dijeras, en el orden que quieras, ¿cómo fue que se te ocurrió ese libro? ¿Qué tuvo que ver tu vivencia personal? ¿Hasta dónde te pones o no te pones esa etiqueta?
que las feministas sí te hemos puesto, por lo menos eres una gran aliada si es que no te pones la etiqueta de feminista. Lo digo sin el menor reparo, soy feminista, he obligado a mi hija a ser feminista, mis gemelos son feministas y desde cuándo y por qué lo soy. Creo que no cobré conciencia de lo que implicaba la discriminación hacia la mujer hasta que entré al Colegio de México, donde estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales. Esto fue a principios de los 80s. Y como ustedes probablemente saben, hay un concurso nacional, o había en ese momento, que era cada 4 años, de admisión al colegio. Y de 800 se escogían a 25 personas. Pues quedamos 25 y solo 3 éramos mujeres. Y recuerdo que era un lugar intensamente competitivo. Yo me gradué en 1985, en el peor momento de la crisis mexicana, y había muy pocas opciones de financiamiento para irse al extranjero. Y yo desde que tenía 7 años me había dicho a mí misma que quería estudiar a Princeton, era mi sueño dorado. Y la única forma de lograr ir, porque mi madre no tenía recursos, no lo podíamos pagar, era con una beca. Entonces yo también decidí que tenía que ser la mejor del salón y sacarme las mejores calificaciones y demás. Y competí por la única beca que había en ese momento, porque hasta CONACYT se había cerrado como fuente de financiamiento, y conseguí la beca Fulbright, que fue una beca que me pagó tanto el tuition como el mantenimiento durante todos los años que estudié el doctorado en Princeton. Pero recuerdo que mis compañeritos del del Colegio de México mandaron una carta anónima a la dirección Fulbright en México, diciendo que yo me había sacado la beca porque me había acostado con el director de quien entregaba las becas para la Comisión Fulbright en México. Y por eso, y esto es un paréntesis, hace unos años Marta Sagún, cuando era vicepresidenta, me mandó un mensaje preguntándome que por qué la odiaba tanto, porque yo había escrito varios artículos muy críticos sobre ella. Y yo dije que yo no la odiaba, que yo solo odiaba a mis 24 compañeros de generación del Colegio de México. Pero debería estarles agradecida, porque fue una sacudida tan brutal el que trataran de sabotearme, y que trataran de sabotearme con una cosa tan sexista, tan básica, tan ramplona, de decir que mi éxito se debía simplemente a eso, al acostón. Y luego recuerdo que años después un novio que tuve en el Colegio de México le gustaba ir por el mundo diciendo que yo había logrado aprobar la licenciatura ahí porque él me hacía las tareas. Y después, cuando finalmente tuve mi primer trabajo, que fue en el grupo de economistas y asociados, cuando terminé el doctorado en Princeton y regresé a México, y en uno de los primeros eventos públicos a los que asistí, me pidieron que diera una conferencia a todos los socios. Entonces había, no sé, 300, todos los clientes, había 300 personas. Y era mi primera presentación pública. Yo estaba muy nerviosa, pero me había preparado muy bien. Di una conferencia y recibí una ovación de pie. Y recuerdo que el director de GEA, en ese momento, que era Jesús Reyes Heroles, se acercó y como a regañadientas me dijo: pues son los beneficios de traer la falda corta. Entonces, podría contarles una anécdota o 10 más en ese sentido, de pequeñas descalificaciones, de frases, de deslices, de posiciones claramente discriminatorias basadas en el género, y
que la única forma que yo he encontrado de combatir esa cultura tan machista que persiste en México y que sigue siendo tan arraigada es a través de la educación. Por eso siempre les digo a mis alumnas, y veo a muchas de ellas aquí, y ellas saben que al inicio del semestre siempre les digo que saquen un doctorado, que no me importa en qué, pero que hace una diferencia que antes de tu nombre diga doctora Denise Dresser, a que diga solo Denise Dresser o licenciada Denise Dresser, porque la educación nivela el terreno de juego en un país donde el terreno de juego no es nivelado para las mujeres. Entonces, en cierta medida, sabiendo esto, decidí compilar el libro de Gritos y Susurros, reuniendo a 38 mujeres de diferentes ámbitos de la vida pública a que explicaran algún momento que las hubiera tomado por sorpresa, algo intempestivo para lo cual no se sentían preparadas. Y una de las cosas que aprendí, Marta participó en ese libro, Eugenia León, Elena Poniatowska, Patricia Reyes Espíndola, en fin, fue un bestseller y un libro que yo creo que empujó los límites de lo posible. Pero hay un leitmotiv, hay algo común en muchos de los textos, y es que muchas de estas mujeres sienten que llegaron a donde están gracias a la suerte, no gracias al talento o el trabajo, y de hecho muchas llegaron a donde están no gracias a los hombres en su vida, sino a pesar de los hombres en su vida, ya sea sus padres, sus parejas, sus hijos, sus esposos, que no se convierten en trampolín para ellas, sino en piedra permanente en el zapato. Y como yo tengo una hija, yo estoy comprometida con la idea de que tenemos que ir allanando el camino para las que vienen detrás, para que los comentarios que a mí me han hecho a lo largo de mi carrera profesional no sean ya legítimos para cuando mi hija tenga mi edad, para que ella no tenga que enfrentar ese discurso discriminatorio o esos put-downs ocasionales o esas frases soeces, ese discurso, insisto, discriminatorio que acompaña la vida de tantas mujeres en México. Entonces, creo que las mujeres tenemos la obligación de ser feministas, porque yo estoy aquí y Marta está aquí y ustedes están aquí, porque hace 20 años mujeres salieron a la calle y pelearon por los derechos que ustedes ahora tienen. Pelearon por su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, por su derecho a votar, por su derecho a participar en la vida pública, por su derecho a la educación. Entonces, yo siento el compromiso con mis predecesoras, con las que han ido allanando el camino, y creo que la labor que nos corresponde es ir ampliando precisamente ese camino para nuestras hijas, para que nuestras hijas no sean un número más en el índice de la discriminación en este país. Entonces, creo que eso explica el por qué soy feminista, pero quisiera saber por qué Marta lo es. A ver, ¿yo por qué soy feminista? Yo soy feminista porque tuve una mamá feminista. Mis padres extranjeros llegaron a México a mediados de los años 40 y mi mamá había estudiado letras francesas, eran de Argentina, mis padres, y llegó a México y tuvo el shock de México en ese tiempo. Mi papá no la dejaba salir sola a la calle porque las mujeres no andaban solas en la calle en esa época. Ella venía de una ciudad, Buenos Aires, que en los años 40, 50 era muy cosmopolita y donde ella se iba con sus amigas al cine y a las 11 de la noche se iban a cenar 3 o 4 amigas solas, lo cual era impensable en México. Llegaba a las cenas de mi papá y los hombres se iban de un lado y las mujeres de otro. Y mi mamá se aburría en el lado de las mujeres porque quería estar
donde se estaba hablando de política, de otras cosas. Y yo viví una infancia repartida entre México, Buenos Aires y Nueva York, básicamente, y vi otros modelos y otras formas de ser mujer, y fui educada, digamos, con esquemas muy igualitarios, ¿no? Yo montaba a caballo y tiraba igual que mi hermano, íbamos al rancho, decíamos las mismas cosas, nunca tuve prohibiciones por ser mujer. Me casé muy joven, en esas épocas uno se casaba muy joven, a los 19 años, imagínense nada más. Y después de casarme me separé muy rápido, a los 6 meses, por el movimiento estudiantil de 68, yo participé en el movimiento, estaba casada con un hombre mayor que yo, 14 años, que era maestro y que no le gustaba que yo fuera a las marchas. Entonces me separé y rápidamente tuve otra pareja y tuve un hijo con esa pareja. Y en 1971 fui a una conferencia que dio Susan Sontag en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, y yo iba en el despiste, era un ciclo sobre política, había venido Mandel, un trotskista muy famoso, a hablar de trotskismo, luego estaba programada Susan Sontag, y yo sabía que era una crítica cultural, pero nunca me imaginé que de lo que iba a hablar era de algo que tenía que ver mucho con mi vida personal, y era de cómo en una relación hombre-mujer se puede dar una situación de opresión, se puede dar una situación de frigidez sexual, se pueden dar una serie de cosas de las que no se hablaba en 1971. Y esta mujer lo habló, y para mí fue con toda mi liberalidad, con toda mi educación igualitaria, fue tocar un tema que tenía que ver con mis relaciones personales, que me cimbró. Y al finalizar esa conferencia se acercó una mujer con una libreta que decía: si quieres venir a una reunión feminista, pon tu nombre y tu apellido y tu teléfono. Y fui a varias de esas reuniones y empezó un proceso muy entrañable, muy complicado, pero además muy liberador. Nos juntábamos 12, 15 mujeres a hablar de qué nos dolía, de qué nos molestaba, ¿no? Y salían muchos dolores y muchas molestias, y de los dolores y las molestias pasamos a, bueno, ¿y qué se te antojaría hacer? ¿Y por dónde seguimos, ¿no? Entonces ahí empezó, digamos, me hice integrante de este primer grupo que se llamó Mujeres en Acción Solidaria, y al año más o menos, 72, 73, hicimos una convención a donde invitamos a muchas mujeres a hablar de qué queríamos cambiar. Y entre las cosas, yo estaba en una mesa sobre sexualidad que queríamos cambiar, aparte de la doble moral, pues estaba el tema de poder interrumpir un embarazo cuando no lo habías decidido tú. Ese embarazo no lo habías elegido, sino que era una consecuencia de que te falló el método anticonceptivo, de que te entró la calentura o de ignorancia. Y ahí fue donde por primera vez me di cuenta de la magnitud del cambio político que implicaba ser feminista. Porque en ese momento nuestros aliados eran los hombres de izquierda, Partido Comunista y Partido Revolucionario de los Trabajadores, que cuando fuimos a plantearles que teníamos que hacer un foro para hablar de aborto, nos dijeron: oigan, pero ¿cómo que eso? Si la consigna es a parir madres latinas, a parir más guerrilleros, eso de están ustedes totalmente influenciadas por los imperialistas yanquis, y nos echaron un rollo así, y nosotros como que ¿qué les pasa a nuestros compañeros? Pero fue nuestro primer obstáculo. Se tardarían bastantes años en poder rectificar esa posición. Y bueno, a partir de 74, 75, que fue el Año Internacional de la Mujer, y que empezaron a salir muchos de los aspectos de la discriminación que no estaban visibles. La Secretaría del Trabajo hizo una reunión para que revisáramos la legislación en 74, porque en 75 México iba a ser país anfitrión
de la primera conferencia y entonces pues no podíamos tener legislación discriminadora y resultó que teníamos una legislación súper discriminadora, ¿no? En esas épocas, un mexicano que se casaba con una extranjera le podía dar automáticamente la nacionalidad mexicana, pero una mexicana que se casaba con un extranjero no podía hacer lo mismo, en fin, 50 cosas, ¿no? Y bueno, yo vengo de una familia muy liberal, bastante anticlerical, y cuando empezamos a tener nuestras primeras posturas públicas sobre la necesidad de despenalizar el aborto, hubo muchas compañeras que dijeron, híjole, yo no puedo hablar de esto porque mi mamá se muere, ¿no? Mi mamá es de Provida o del Opus Dei o de esto o lo otro. Entonces, quedamos 2 o 3 que no teníamos ni miedo ni problema y si nos excomulgaban, pues que nos excomulgaran porque pues no éramos creyentes, ¿no? Y entonces fue como una cosa que se fue dando paulatinamente ese tema. Había un tema, digamos, más fácil, el tema de la violencia. ¿Quién puede estar a favor de la violencia? Nadie. Entonces, el tema de la violencia era un tema que todas las compañeras podían defender. Las que venían de casas muy católicas podían hablar de que es horrible la violencia hacia las mujeres sin ningún conflicto. El tema del aborto era el tema del conflicto, era un tema difícil, no sabíamos cómo hablar de ese tema. Las primeras veces que hablábamos de ese tema, bueno, asesinas, mataniños, ¿no? No había un discurso democrático en México en cuanto al derecho a decidir, no había información de qué estaba pasando. Entonces, de alguna manera fue agarrar lo que yo creo que es el eje, porque hombres y mujeres somos iguales como seres humanos, pero diferentes como sexos. Y la diferencia sexual, en donde cobra o se encarna más la desigualdad, es justamente en este proceso, que si es elegido y tú quieres procrear una criatura, es maravilloso, pero si no lo elegiste, lo que puede implicar eso es un conflicto que los hombres no tienen porque el proceso de procreación no se lleva a cabo en el cuerpo de los hombres. Entonces, de alguna manera, eso fue por un lado. Y por el otro lado, yo tuve un gurú en la vida, un maestro, que fue Carlos Monsiváis. Yo empecé a escribir en la prensa en 1977 y un día Monsiváis me habló por teléfono. Yo había escrito un artículo sobre las lesbianas y las feministas, porque a las feministas nos tachaban de lesbianas, y yo escribí un artículo diciendo que a mí no me importaba que me tacharan ni de lesbiana, ni de puta, ni de todas esas cosas que suelen usarse para estigmatizar a las feministas, y además reivindiqué el tema de la diversidad sexual. Entonces Carlos me habló por teléfono, me acuerdo así estaba yo comiendo en mi casa con los hijos y señora que le habla Carlos Monsiváis, ahí sí creí. Cuando la gente dice que cree en Dios, bueno, yo así sentí, ¿no? Me habló Dios, ¿no? Entonces me habló Monsiváis, que quería hablar conmigo, nos empezamos a hacer amigos, ¿no? Y para mí fue realmente un maestro en el sentido que empezó a darme lecturas y empecé a abrir mi mirada feminista más allá de la diferencia sexual y el aborto, a muchos otros temas, ¿no? A cómo el tema de la desigualdad no solamente lo viven las mujeres, a cómo esta mirada esencialista de que hay una esencia de hombre y una esencia de mujer es muy discriminatoria. Y digo, a partir de ahí me abrí yo también intelectualmente a muchas cosas, ¿no? Entonces fue un proceso de tomar conciencia de la diferencia a partir de la doble moral y la sexualidad, escuchar a Susan Sontag, tomar una causa complicada como es la causa de la despenalización del aborto, que por suerte hace 6 años se consiguió aquí. Denise y yo fuimos juntas a la Cámara de Diputados el día que se votaba, ¿no? Y del aborto, ver que no solamente es el tema del aborto, es el tema del trabajo, es el tema del tiempo, es el tema del cuidado, son muchísimos otros temas, el tema de la homofobia y de la diversidad sexual que está tan tapado aquí en el ITAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues un poco ese ha sido mi recorrido, ¿no? De una
situación infantil y juvenil bastante privilegiada a darme cuenta de las distintas formas del machismo en nuestro país y el machismo de las propias mujeres, porque los hombres no son los únicos machistas, ¿no? Hay mucho machismo de las propias mujeres. Pero bueno, ese es un poco mi recorrido, pero yo creo que, digamos, tú decías la importancia de los role models, ¿no? Y de alguna manera tú te has vuelto un role model, es decir, eres una mujer exitosa, eres una mujer intelectual con un prestigio que además se dedica a viajar por todo el país, a hablar básicamente a auditorios de hombres, empresarios. Ha habido veces en que eres la única mujer en la sala, ¿no? ¿Cómo ha sido, es decir, cómo has vivido tú esta situación en donde te has vuelto la excepción en este mundo empresarial y a donde tú has llegado a confrontarlos con una visión, en el buen sentido de la palabra, liberal, ¿no? Y a decirles, es decir, ¿hasta dónde ves eso? ¿Hasta dónde? Yo he oído comentarios de algunos amigos empresarios que me decían que en vez de estar escuchándote, estaban viendo que qué guapa eras o que tus piernas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas eso? Es una cosa que siempre me ha dado mucha curiosidad. Gracias. Pues regreso nuevamente al tema de la educación y cómo eso me ha ayudado a manejar mi figura pública. Bueno, para empezar quisiera hacerles una confesión y yo creo que muchas mujeres comparten o saben de lo que estoy hablando, pero no se atreverían jamás a decirlo. O sea, yo soy una nerd. O sea, yo de chica usaba lentes gruesos, tenía frenos, tenía las piernas tan delgadas que mis compañeros de la secundaria se burlaban de ellas refiriéndose a mis piernas como esos hilitos que traes colgados de la falda. Y precisamente por ser nerd era profundamente introvertida. De hecho, en toda la experiencia en el Colegio de México, que fue tan hostil, no recuerdo jamás haber alzado la mano para hacer una pregunta. De hecho, para mí ir a Princeton, que era un lugar tan competitivo, fue liberador porque me enseñaron a debatir, cosa que en México no me habían enseñado a hacer, porque aquí era una relación muy vertical de profesor-alumno, donde el profesor tenía el monopolio de la verdad y el alumno, sobre todo en el Colegio de México, así era la relación, tomabas notas y rendías pleitesía y no cuestionabas, no confrontabas, no retabas intelectualmente. Entonces yo aprendí a debatir y a entender lo que era ser colega en Princeton y también ahí aprendí a hablar en público, cosa que no se me da naturalmente, dada mi trayectoria nerd. Y por cierto, yo creo que las nerds y los nerds somos las mejores personas, porque el ser nerd durante una etapa de tu vida te da la experiencia de la liminalidad, de la marginalidad, acentuada por el hecho de ser mujer y de que nadie te haga caso. Y entonces empiezas a entender lo que padecen aquellos que no tienen voz y aquellos que no tienen presencia y aquellos que no tienen poder. Y así entendí que yo podía entrenar mi voz para ayudar a aquellos que no tenían poder ni presencia a adquirirla. Pero entonces me entrené a mí misma a hablar en público y lo que hacía era ensayar frente al espejo del baño las conferencias que iba a dar y en efecto casi siempre frente a hombres. Pero nunca me sentí inferior o insegura porque les cuento una breve anécdota. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, que fue sobre la economía política del periodo de Carlos Salinas,
escribí una monografía que se llamó Salinas Troika sin Prisnost, que era básicamente sobre la falta de reformas políticas en un contexto de reformas económicas, y había un capítulo sobre el Pronasol, que era el programa de alivio de pobreza de Carlos Salinas. Y en aquella época la forma de tratar a un intelectual disidente era pues tratar de cooptarlo. Era cooptarlo o asesinarlo, y a mí me tocó la cooptación. Entonces, de pronto, pues era yo profesora del ITAM, llevaba un par de meses aquí, mi monografía resulta ser la portada de Proceso, se crea un escándalo y acto seguido me llega una invitación de la oficina de la presidencia para hacer un viaje con Carlos Salinas. Uno de esos viajes de Pronasol que él hacía por toda la República. Entonces, pues yo acepté encantada, me suben al avión presidencial, voy con todo el entourage que incluía a Colosio y a varios secretarios de Estado, y de regreso de Tijuana me piden que entre a un saloncito en donde está Salinas y hay otras 3 personas, y Salinas nos va preguntando a cada quien qué hacemos, lo cual pues era absurdo porque no te van a dejar subir al avión presidencial si no saben exactamente quién eres y qué haces en la vida, ¿no? Pero las otras 3 personas trabajaban de una u otra manera en Pronasol, y las 3 se dedicaron a hacer ejercicios de genuflexión ante el presidente. Señor Salinas, qué agradecidos estamos con usted, qué maravilla su presidencia, todo lo que ha hecho por el país. Y yo sentada ahí empecé a tener un como out of body experience. O sea, cuando sientes que tu cuerpo se va saliendo de ti y te miras desde arriba, y yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque pensaba, ¿por qué la genuflexión y las demostraciones de respeto y afecto ante un hombre que ni siquiera ganó legítimamente su elección, que me lleva solo 10 años y además tengo exactamente el mismo grado de educación que él? O sea, el que yo hubiera sacado el doctorado era ya como mi espada desenvainada. Y es lo que a través de los años me ha dado la seguridad para pararme ante un auditorio de 100 personas o 2,000 personas y responder a las preguntas desde inteligentes, reflexivas, hasta las cuestiones más absurdas que tienen que ver con qué tipo de medias uso. Y creo que regreso a mi punto inicial, que la educación es el gran nivelador porque te provee de una seguridad y una confianza. A mí me gusta mucho una frase de Rosario Castellanos donde ella habla de las mujeres que se salieron del rebaño, las que empezaron a ocupar los espacios prohibidos, las que se rehusaron a asumir el papel que la sociedad les asignó. Y yo sí me siento una mujer que se salió del rebaño, y yo trato de incitar a mis alumnas a que también sean mujeres que se salgan del rebaño, porque solo desde ahí se cambia el país, solo desde ahí empiezan los debates verdaderos, solo desde ahí se construye la democracia participativa, solo desde ahí se empodera a las mujeres. ¿Qué pasó con Salinas? Cuenta, cuando te tocó a ti presentar. Cuando me preguntó que qué hacía yo respondí, yo soy la crítica del Programa Nacional de Solidaridad, y como que hizo una mueca, era un intento de sonrisa, pero en realidad no era sonrisa. Ahora, Marta, yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees que ganamos la batalla por la despenalización del aborto en el DF, cuando no lo hemos logrado en el resto del país? ¿Qué factores confluyeron aquí para que después de tantos años lográramos una victoria, después de tantas derrotas y tantos años de pelea? Porque deberíamos usar ese ejemplo para que
tuviera un efecto reproductor sobre el resto del país, o sea, nosotras mismas reflexionar sobre lo que hicimos bien. Bueno, yo creo que no solamente fuimos nosotras, sí creo que un análisis en serio de por qué se consiguió la despenalización, se consiguió por la polarización postelectoral de las elecciones del 2006. Si el PRD sí sintió que había habido tranza, cambio de votos, la negativa del PAN a contar los votos, hizo que el PRD estaba verdaderamente muy enojado. Y como el PRD había ganado el Distrito Federal, fue decir, pues una manera, digamos, de desquitarnos, o una manera que ayudó a decir, nos hicieron una chingadera, pues ahora vamos a hacer algo que al PAN seguro le va a doler, que fue la despenalización del aborto. Claro, no fue una ocurrencia. Si ustedes piensan que la primera vez que se habló de despenalizar el aborto fue en 1936, nos tardamos 71 años, que es bastante lento. Ahora, de la segunda ola del feminismo, de las primeras veces que empezamos a pedir la despenalización del aborto en 1972, bueno, ahí sí tienes 35 años, ¿no? De toda una estrategia que se fue construyendo, no fue nada más, hubo todo un cambio de discurso. Al principio, las feministas lo que planteábamos era, mi cuerpo es mío, yo decido sobre mi cuerpo, y nos dábamos cuenta que para la clase política era así como, bueno, y estas pinches viejas que quieren, ¿no? Entonces fue como decir, no solamente mi cuerpo es mío, sino que aquí hay un problema de justicia social. ¿Por qué hay un problema de justicia social? Porque las mujeres que tienen recursos económicos abortan en los consultorios de sus ginecólogos o se van a Estados Unidos a abortar, las que viven en la frontera y las que tienen dinero para estar yendo los fines de semana a Miami o lo que sea. O sea, hay un tema de clase social y las mujeres que están muriéndose por los abortos mal hechos o quedando estériles o teniendo muchísimos problemas son las que no tienen los 15,000, 20,000, 50,000 pesos necesarios para hacerse un aborto en buenas condiciones, ilegal, pero en buenas condiciones, en el Ángeles, en el Hospital Inglés o en el consultorio de los médicos. Entonces metes la discusión de justicia social, luego metes la discusión de salud pública. ¿Cuánto le está costando al sistema de salud que llegue una mujer con un gancho metido, con una infección brutal y a la que tienen que tener 5 días con antibióticos, con suero, con transfusiones, bla, 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 cuando se trata de una intervención de 10 minutos de entrada por salida, ¿no? Entonces había todo un tema de salud pública. Y por último había un tema de democracia, o sea, México es un país pluricultural, somos un estado laico, hay distintas creencias y bueno, los católicos que crean que abortar es un pecado, que no aborten, pero no toda la población es católica, ni todos los católicos piensan que es un pecado, ¿verdad? Entonces, de reconocer esta diversidad y que un estado laico debe de permitir que las personas actúen de acuerdo a su conciencia, fueron los 3 elementos que empezaron a introducir un discurso distinto sobre el aborto. Entonces, por un lado fue eso, y por otro lado fue que las feministas dijimos, el aborto no es un asunto nada más de las mujeres, el aborto es un asunto de toda la sociedad y hay muchos hombres interesados en que se despenalice el aborto, vamos a mostrarlos. Entonces empezamos a hacer desplegados solicitando la despenalización del aborto, firmados por personas con un gran capital simbólico, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como el director del CINVESTAB, como muchísimos científicos, médicos, ¿no? Me acuerdo que a ti, yo no te conocía, tú estabas viviendo en Estados Unidos y te mandé un correo diciéndote si firmabas un desplegado, ¿no? Entonces la cosa era mostrar que el tema de la despenalización era un tema político que le importaba a la inteligencia de este país. Entonces juntar a la inteligencia de este país y que lo manifestara. Todo eso hizo que se fuera creando una cierta conciencia y además a partir del año 2000, o sea, cuando Cárdenas gana la gubernatura de la Ciudad de México,
la gana con el 42% del voto, en 1997, ¿verdad? Y tenemos mayoría del PRD en la Asamblea Legislativa. Y un acuerdo con Cárdenas había sido hacer una encuesta para ver cómo estaba la Ciudad de México con respecto a la despenalización. Se hizo la encuesta, el 70 y tantos % veía con buenos ojos, pero estaba las elecciones del año 2000 y el PRD y Cárdenas no se quisieron arriesgar a hacer una campaña hablando de despenalización de aborto, ni despenalizar el aborto en el DF, porque Cárdenas iba a jugar en la candidatura presidencial y tener a la Iglesia Católica en contra en una cosa así, pues le podía restar votos. Después de que no gana la presidencia Cárdenas, cuando Cárdenas se va de candidato, Rosario Robles queda de gobernadora interina. Entonces, en julio del 2000 gana Fox, con las simpáticas consecuencias que ya sabemos, y Rosario Robles, que era la gobernadora interina, sí se avienta, no a despenalizar, pero a homologar el Código Penal del Distrito Federal a lo que ya existía en otros estados. En el Distrito Federal solo no era castigado el aborto cuando era para salvar la vida de la mujer, cuando había sido por imprudencia de la mujer o cuando había sido por una violación. Pero en otros estados de la República había que no se penalizaba si era por grave daño a la salud de la mujer, no solo porque estuviera en peligro de muerte, sino una mujer prediabética, que un embarazo la podía volver diabética y no quería el embarazo, se le podía hacer el aborto. Y también por malformaciones del producto. Entonces, lo que ocurrió fue que se homologó lo que ya existía en otras partes acá. Y bueno, hubo, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un debate. Norberto Rivera excomulgó a los asambleístas, luego le preguntaron si también excomulgaba a Rosario Robles y ahí se echó para atrás y dijo que no. El PAN puso un recurso de anticonstitucionalidad, la Suprema Corte resolvió 1 año y 8 meses después que no era en contra de la Constitución esa reforma, y en el 2003, cuando gobernaba esta ciudad Andrés Manuel López Obrador, el grupo que habíamos estado haciendo la estrategia jurídica de la mano de los compañeros del PRD, planteamos una reforma que pasó bastante desapercibida, que fue meter por un lado que la objeción de conciencia individual del médico, que no estaba registrada, era individual y había que respetarla, pero que las instituciones públicas de salud no podían ser objetoras la institución. Y también un tecnicismo jurídico que era, antes el aborto era un delito que no se castigaba si era por violación, por imprudencia, por peligro de muerte, etcétera. Y con el tecnicismo jurídico se excluye de delito cuando es por estas causas, o sea, de ser un delito que no se castigaba, dejó de ser delito por ciertas causas. Los panistas no se dieron cuenta, estaba Mariana Gómez del Campo en ese momento en la Cámara, pero estaban tan contentos con lo de la objeción de conciencia que no se dieron cuenta de este giro jurídico, y nosotros teníamos pensado para el 2006 meter una quinta causal de despenalización, que la quinta causal iba a ser cuando el embarazo afecta el proyecto de vida de la mujer. O sea, tú eres una estudiante, no estás pensando en este momento hacer una familia, te quedas embarazada y tú prefieres terminar la carrera y luego ver si te casas y tienes hijos, afecta tu proyecto. Y de hecho las feministas planteábamos esa quinta causal y nos llevamos la sorpresa que por la polarización postelectoral el PRD decidió ir más lejos y cambió lo que era antes un sistema de causas de no punibilidad por un sistema de plazos. Entonces dijo, hasta las 12 semanas eso no está penado, después de las 12 semanas está penado excepto para salvar la vida de la mujer, por violación, por las… Entonces ahí hubo un cambio que tuvo que ver mucho con este tema de la bronca postelectoral entre el PAN y el PRD, ¿no? Si no hubiera habido esa bronca, si hubiera habido el voto por voto, yo no sé si hubiéramos conseguido la despenalización tal como se dio.
pero sí fue toda una estrategia de cambiar el discurso, de involucrar a otros sectores, de pedirle a las figuras intelectuales de este país que se pronunciaran, de tener a figuras católicas. Tuvimos un sacerdote jesuita y un sacerdote dominico que parten de esta concepción progresista, no de la jerarquía católica, sino de las comunidades de base, que dicen que eso es una cosa que se debe dejar a la conciencia de cada quien y que apoyaban y que estuvieron yendo también con los ministros de la Suprema Corte para mostrarle que no todos los católicos piensan de la misma manera, ¿no? Entonces fue toda una estrategia que se fue tejiendo a lo largo de 35 años, ¿no? Y que ha dado unos resultados espectaculares. O sea, a nivel de lo que está pasando en la Ciudad de México, es verdaderamente notable el cambio de las usuarias del servicio. Los primeros meses las mujeres llegaban así casi como con vergüenza de que, híjole, vengo por la ILE, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y en la medida en que se empezaron a dar cuenta que era un derecho ciudadano y que en los hospitales del gobierno del DF las recibían bien y no había ni rollo moralista, ni de por qué quieres esto, sino simplemente sí sabes que puedes darlo en adopción, sí sabes que puedes tenerlo y sabes que puedes interrumpir el proceso. Piensa bien cuál de las tres opciones frente a este embarazo no planeado y la que decidas, nosotros te apoyamos, ¿no? Entonces ha habido una cosa de las chicas que llegan ahora, van más de 100,000 mujeres que han usado los servicios del gobierno, ¿no? Yo creo que un número similar o mayor en instituciones privadas, y ahora vienen exigiendo un derecho, vienen con una actitud de usuarias, así de yo vengo por mi ILE y a ver y y digamos yo en estos 6 años he visto y realmente ves el efecto que tiene una política pública sobre la conciencia de ciudadanía, ¿no? Todo eso. Me toca a mí preguntarte, ¿verdad? Bueno, yo sí me acuerdo mucho cuando te empecé a buscar para el tema de la despenalización y la sensación era que tú pertenecías a este otro mundo, que no es el mundo de las feministas. Yo he tenido una entrada al mundo académico mucho después que tú, pues, ¿no? Y para mí eras la doctora Dresser, ¿no? Y fue más o menos al mismo tiempo, a los pocos años, que me invitaste al tema del libro de Gritos y Susurros. Y una de las cosas que me sorprendió era cómo habías logrado algo que es bien difícil, y es crearte una red de mujeres, todas ellas muy talentosas cada una en su campo, sin estas costumbres o mecanismos de la rivalidad que se suele dar tan frecuentemente. Cuando uno abre el libro y ve quiénes son tus invitadas, o cuando uno va a tus cumpleaños y ve quiénes son las amigas que tienes allí, es realmente muy asombroso cómo te has podido construir un círculo de mujeres que cada una en su grupo. Ahorita antes de entrar aquí, alguno de los chicos me estaba diciendo de Ana María Olabuenaga, y dije, pues yo la conocí en casa de Denise, ¿no? Entonces a mí es algo que me da curiosidad, porque una de las cosas que yo he visto como feminista en mis 40 y tantos años de activismo es la dificultad que tenemos las mujeres por la lógica cultural del género de hacer este tipo de relaciones. Entonces me da mucha curiosidad cómo fue que lograste esto. Bueno, yo tengo un negro y oscuro secreto, que ya ni es tan secreto porque lo he dicho en varios foros. Yo pienso que las mujeres son un género mejor. Digo, hay hombres maravillosos, estuve casada con un hombre muchos años, él no era tan maravilloso, pero hay muchos otros que sí, y tengo grandes amigos y hombres que han contribuido mucho al país, pero hay algo de las mujeres, de su energía, de su solidaridad, de su compromiso, de sus ganas, que me atrae mucho. Y que me seduce y que me lleva a querer estar cerca de ellas. Cuando yo armé Gritos y Susurros, yo había pasado 5 años viviendo fuera de México, y con frecuencia pienso que armé ese libro para hacerme de amigas,
porque le hablé a muchas mujeres que ni siquiera conocía. Ellas me conocían a mí por mi trabajo y eso les inspiró confianza. Y además porque yo misma me comprometí a escribir un texto en el libro, porque me parecía intelectualmente deshonesto pedirle a estas mujeres que hicieran, como dice Elena Poniatowska, striptease público, o sea, que se desnudaran en público y no hacerlo yo misma. Y a mí me educaron, bueno, hay una frase muy linda en el libro, en el texto de Olga Sánchez Cordero, que dice que las mujeres se convierten en aquello que les susurran en el oído por las noches sus padres. Y a mí mi padre me susurraba: eres una princesa, eres una princesa, eres una princesa. Pero además una princesa muy particular, no de esas que se sentaba en el castillo a tejer, a esperar a que la salvara un caballero en un corcel blanco, sino era la princesa que tenía que salir a descabezar a los dragones. O sea, la valiente, la que se ponía la herradura, la que lideraba la batalla. Y entonces me educaron para ser princesa y para ser mujer del Renacimiento. Y esto implicaba que yo tenía que saber de todo, no solo de ciencia política, de música, de literatura, de arte, de arquitectura. Y si ves a mis amigas, son un reflejo de la diversidad de esos intereses en mi vida y de que crecí en una casa en la cual todo eso era muy importante. Y cuando murió mi padre, apenas tenía yo 7 años, yo decidí que esa era la vida que yo quería tener y que la iba a construir paso a paso y que deliberadamente me iba a rodear, y ahora lo digo con orgullo, que a mis fiestas de cumpleaños van las mejores mujeres de México, Marta entre ellas. Y bebemos y nos reímos y hablamos de política e intercambiamos regalos y son comidas, bueno, fantásticas, tan fantásticas como las que cada segundo martes hay en casa de Marta, porque eso que describe ella de mí, ella también lo ha reproducido. Tiene un grupo de amigas que nos reunimos los segundos martes y ahí se puede llorar, gritar, despotricar, hablar de moda, hablar de cine, hablar de literatura. Y leía yo en algún libro, porque han salido varios libros últimamente sobre la felicidad y cómo es que se consigue la felicidad y por qué es tan importante y qué te ayuda a obtenerla. Y leía yo que pertenecer a un grupo que se reúne 2 veces al mes te da más felicidad que un aumento de salario o que una promoción en el puesto, que esa solidaridad, ese compañerismo que creo que solo te da la relación entre mujeres, contribuye. Bueno, ¿cuántos proyectos no hemos armado alrededor de esa mesa? ¿Cuántas cosas no hemos dicho, esto es lo que queremos hacer y quiero que tú seas la ponente, y yo quiero que tú seas la comentarista, y qué te parece este libro? Y son relaciones enriquecedoras. O sea, Elena Poniatowska hablaba de gritos y susurros, decía que era como el club de Toby. Y creo que todas las mujeres jóvenes que están aquí deberían empezar a armar sus clubes de Toby o de Tobinas, de Lulús, de mujeres con una visión y una pasión similar que van a ser sus compañeras de lucha en todas las batallas por venir en su vida. Muchas gracias por esta magnífica charla. A continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas a mano alzada. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Solamente preguntarle a ambas doctoras, ¿cómo perciben
pese a que el Papa Francisco tiene poco en el papado, su papel en el sentido feminista y su mensaje del día de ayer. Sí, bueno, yo sí creo que existe un Dios por ahí. Platico con él en las noches, usualmente entablo largas negociaciones donde ofrezco cosas y pido cosas a cambio, pero no creo en la Iglesia como institución. A mí me parece que la Iglesia ha sido responsable de muchos de los peores retrocesos en la historia de la humanidad. Y es una institución que ha sido históricamente responsable de la colocación de las mujeres en el vagón de atrás, en el cabús del tren, en la retaguardia de la historia. A mí me encantan las mujeres mexicanas católicas, 60% de las cuales utilizan, 75% de las cuales utilizan pastillas anticonceptivas, que al igual que yo tienen su propia relación con Dios y con la religión, pero que han decidido que en ese ámbito la Iglesia no les ofrece la comprensión, la interlocución, el apoyo que necesitan en este momento de la historia de sus vidas y en este momento de la historia de las mujeres en el siglo XXI. Yo dije que soy hija de argentinos y sigo teniendo vínculos fuertes con Argentina, y la información que tengo es que este actual funcionario de la Iglesia no tuvo un desempeño humanitario cuando la dictadura, y por lo tanto me parece que una cosa es la publicidad que se ha hecho en torno a él y otra cosa es que hay que revisar su historia y cómo en un momento determinado pues fue capaz hasta de traicionar a propios jesuitas, ¿no?, que estaban apoyando a los grupos de izquierda en ese momento. Entonces, yo no le tengo mucha simpatía. Yo, a diferencia de Denise, digo, no creo en Dios, soy atea, agnóstica, o sea, no sé, no me importa. Es decir, soy tan absolutamente pragmática que para mi vida diaria no me inspira tener ni pláticas ni pensamientos, ¿no? O sea, tengo mis figuras carnales que me importan, ¿no? Sí, mis y negociaciones, por cierto, gurús. son muy fallidas, ¿eh? Bueno, no me hace pero caso. Yo no llego ni a tener conversaciones, ¿no? Yo puedo decir una barbaridad, espero que nadie se ofenda, pero mis gatos son mis dioses, son a los únicos así como que adoro absolutamente. Pero creo que una mirada política de un papa que toma un nombre como el de Francisco, que ahí trae toda una implicación sobre la pobreza, podía resultar alentadora para quienes creen en la institución Iglesia, pero sí hay que revisar muy bien su comportamiento cuando él estuvo en una posibilidad de intervenir a favor de otros compañeros jesuitas y parece que no solamente no intervino protegiéndolos, sino que los echó de cabeza. Yo, como no es un tema que me apasione, hasta ahí llega mi postura, ¿no? Bueno, no, hola, mi pregunta sería para las dos, ¿cuáles creen que sean los retos que enfrentaría una mujer feminista en el siglo XXI? O sea, ¿cuál sería el papel que tendría que jugar una mujer feminista? Ya vimos que en la historia que primero pelearon porque tuviéramos voto y ahora conseguimos hasta hace muy poco la legalización del aborto. Ahora, ¿por qué pelearía una mujer feminista en el siglo XXI? La lista me parece que es larguísima, sobre todo en este país. O sea, uno lee las estadísticas y son vergonzantes, dan congoja. O sea, el que 6 de cada 10 mujeres de México padezcan la violencia doméstica. Yo recuerdo haber participado en una campaña organizada precisamente por Ana Olabuenaga, donde eligió a 6 mujeres y a todas nos maquillaron para que pareciéramos golpeadas. Y la campaña salió en televisión y el lema era: el que golpea a una, golpea a todas.
Y después nos enteramos que la campaña había llevado a un incremento importantísimo en la denuncia, al menos, de la violencia contra las mujeres por parte de quienes ustedes menos se lo esperarían. O sea, mi ginecólogo me dijo, ginecólogo de la clase media alta mexicana, Denise, no sabes cuántas mujeres vinieron a hablar conmigo a raíz de esa campaña. La violencia contra las mujeres me parece que sigue siendo un tema muy importante. La despenalización del aborto, estamos hablando de que solo es legal en el Distrito Federal, y no solo eso, es penalizada, el derecho a la vida ha sido incorporado a las constituciones locales. ¿En cuántos son? 17 estados. En 17 estados hay mujeres presas en Guanajuato y en Querétaro por haber tenido abortos, incluso por cuestiones de incesto o de violación. Todo lo que tiene que ver con equidad en el pago por el mismo trabajo. Seguimos siendo un país en el que las mujeres ganan menos, aunque trabajen las mismas horas que el hombre sentado a su lado en la maquiladora en Ciudad Juárez. Entonces, ese tema de la paridad en la cuestión de los sueldos, el tema de el balance entre trabajo y familia, porque todavía hay una expectativa social de que las mujeres que queremos ser profesionistas, pues sí, ya nos ganamos el derecho a hacerlo, pero aparte de eso tenemos que hacer todo lo demás, que es lavar y planchar, ir al súper y asegurar que esté lista la comida y revisar las tareas, más la clase, la columna, la conferencia, el programa de radio y la televisión. Bueno, yo tendría que clonarme para poder llevar a cabo todas esas actividades. Y yo he optado por otra fórmula, que es la subcontratación. Yo subcontrato a otras mujeres a las que les pago un living wage, o sea, un sueldo con el que pueden vivir, para que hagan todo eso que a mí no me gusta hacer, que es lavar y planchar e ir al supermercado. Pero yo tengo la capacidad económica para hacerlo. Tantas otras mujeres no lo pueden hacer. Entonces, viven una vida acorralada, atrapadas contra la pared, desgañitándose para cumplir con esa doble identidad que no logran resolver porque el feminismo del siglo XXI no ha logrado aún extenderse todavía a quienes deberían ser sus apóstoles, que son los mismos hombres. O sea, yo estoy educando a mis gemelos de 14 años a que sean hombres del nuevo milenio, y eso implica que sepan cocinar y sepan hacer sus camas y sepan planchar, y además entiendan que su mamá trabaja porque esa es la mamá que les tocó. Pero eso implica todo un cambio de mentalidad en la formación de los hombres de México, y me parece que ese es otro de los retos, digamos, psicológicos y sociológicos a los que se enfrenta el feminismo en México. Bueno, para no repetir, pero para decirlo de otra manera, o sea, el tema de cómo la cultura que nos mete ideas de qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, el mostrar que la masculinidad es una carga también para los hombres, el entender que la violencia mayor de género es la de los hombres contra los hombres. El 95% de las personas asesinadas son hombres asesinados por hombres. Es muy grave la violencia hacia las mujeres, pero la violencia brutal en este país es de hombres contra, y ese es un tema del feminismo. Creo que las nuevas feministas tienen la responsabilidad de o reivindicar esta etiqueta incómoda de feminista o de poner una etiqueta nueva, igualitaristas, humanistas, quién sabe qué le van a poner, pero luchar por equilibrar, digamos, toda la cuestión de trabajo en la casa y el trabajo fuera de la casa de una manera mucho más igualitaria. Y ahí tienes que desarmar mandatos que traemos ya inscritos, ¿no?, casi inconscientemente, de qué es un hombre y qué es una mujer. Reivindicar la diversidad cultural, la diversidad sexual, luchar contra todas las formas de discriminación y de violencia, pero sobre todo
esta idea de que las mujeres en esencia son la madre y en esencia los hombres son el guerrero, ¿no? Y poder desarmar eso y ofrecer, digamos, una visión de que sí es posible seguir disfrutando y gozando la diferencia sexual sin que ésta se traduzca en desigualdad social, política y económica. Perdón, ¿para mí? ¿Se oye? Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharlas. Me preocupa lo que señala en el sentido de que de cada 10 mujeres, 6 son maltratadas, son violentadas por hombres educados por mujeres. Y ahí es donde ando así como que chocada. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por dónde empezar? Me da un gusto enorme escuchar que alguien dice, ¿cuál es mi reto? ¿Qué voy a hacer? Yo por ahí veo que tenemos que ser personas de transición, que cambiemos la educación hacia los hijos, como la educación a los gemelos, para que esos nuevos hombres no sean golpeadores. Porque además hay estadísticas en que el 82% de los niños violentados, maltratados, son maltratados por las mujeres, por su madre. ¿Qué hacer? Gracias. Y gracias porque su mensaje de ser mujeres valientes, de lucha y de fuerza, mi hija lo escuchó. Gracias, soy madre de Rosalía Serralde, la quiero muchísimo. Felicidades. Bueno, yo diría que primero hay que desmistificar la maternidad. Eso de que todas las mamás son buenas y quieren a sus hijos no es cierto. Hay mamás locas, hay mamás crueles, hay mamás malas, hay mamás que tienen hijos que no eligieron tener y que les sacan el coraje, hay mamás que están insatisfechas con su vida. Entonces, primero sí tiene que haber un tema de que la maternidad sea verdaderamente voluntaria. Y luego ser mamá no es en automático, no porque te embarazas y pares, sabes lo que implica la estructuración psíquica de un ser humano y el proceso de crianza. Entonces, tiene que haber una educación deliberada en la adolescencia de qué implica criar a una criatura con esquemas sanos, ¿no? Porque lo vemos en muchos lugares, mamás cansadas, mamás rebasadas, mamás hartas que le dan el pellizco al escuincle y cállate, o mamás enajenadas, o mamás que dejan a los niños con nanas y con choferes o enchufados enfrente de la televisión. O sea, es poner la crianza de los hijos y las hijas en el centro de la agenda política, y eso no se está haciendo. Nadie está viendo qué necesitan las criaturas para crecer bien, ¿no? Sino se piensa que eso las mamás lo saben por naturaleza, y el Estado y la sociedad se desentienden de todas estas tragedias. Evidentemente, todo violador es hijo de una mujer. ¿Cómo es posible que teniendo una madre, mujer, el señor se dedique a violar mujeres? Es decir, ¿qué pasó en ese vínculo? No mistifiquemos, no todas las mamás quieren a sus hijos, para empezar. Entonces, yo sí creo que hay todo un tema silenciado con respecto a la maternidad y a la crianza. Y el tema del cuidado, yo creo que esa es la gran asignatura política del feminismo ahora, es decir, poner el tema de cómo necesitan los seres humanos ser cuidados cuando son chiquitos y no se pueden cuidar, pero también cuando son de la tercera edad o cuando están enfermos o cuando están discapacitados. Y el tema del cuidado no tiene el menor eco en este momento, ni en el pacto, ni en ninguna de las plataformas de los partidos existentes. Se ve así como, ay, pues si el cuidado, eso lo hacen las sirvientas y las nanas y no sé quién, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de perspectiva y un cambio cultural de darle a esto una importancia y pensar que no es natural tener hijos y saberlos criar, y que muchas mujeres que tienen hijos por amarrar al marido, por razones narcisistas, porque no supieron dónde hacerse un aborto, por muchas cosas. Entonces es muy serio el tema y se ven las consecuencias en estos seres humanos
algunos de los cuales son los políticos que nos representan. Uno ve los diputados y dice, híjole, qué educación debe haber tenido este pobre señor, ¿no? Para que venga aquí a reivindicar sus broncas de las maneras que las viene a reivindicar. Entonces, sí creo que ahí hay un gran tema, el tema del cuidado, el tema de la crianza, el tema de qué tipo de sociedad vamos a hacer en función de los seres humanos que estamos construyendo, ¿no? Y ahí habría que haber muchas más opciones de las que hay y un debate político sobre qué tipo de crianza es una crianza adecuada para no criar a violadores, para no criar a todos los personajes nefastos que nos rodean. Y yo creo que también tenemos un problema de legislación y de instituciones, porque la mayor parte de las mujeres que padecen la violencia la padecen por parte de sus parejas, de sus esposos, de sus novios, y en muchos estados la violencia doméstica no es considerada ni siquiera un delito. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar, o sea, que legalmente las mujeres tengan instrumentos a los cuales acudir para que el provocador de la violencia sea sancionado por la ley y removido del hogar, porque si no, no basta con ir a denunciar a la policía si esto no es considerado un crimen, es considerado pues parte de la normalidad doméstica en muchos estados. Y ahí nada más quisiera yo una nota al pie, pues, ¿no? Y estas mujeres que durante el noviazgo empiezan a percibir esta cosa de la violencia y la aguantan por esta mistificación de es que me quiere y pobrecito y yo lo voy a cambiar y él luego se arrepiente, o sea, hay toda una mistificación también alrededor y en ese sentido una educación sentimental distinta y en que las mujeres no le apuesten a que pueden cambiar sino más bien decir, ¿me puedo cambiar yo? No lo puedo cambiar a él y lo que tengo enfrente implica un futuro de una determinada manera, ¿no? Entonces sí empieza a haber campañas sobre la violencia en el noviazgo que me parece un tema muy importante para no llegar a la violencia ya en el matrimonio. Bueno, primero que nada agradecerles y felicitarlas por sus logros y por su valentía en toda su trayectoria, que es algo en este país muy complicado. Pero bueno, mi pregunta va un poquito más allá sobre quiénes han sido las mujeres que las han marcado a lo largo de su estudio y de su vida, y quiénes son las mujeres líderes que están cambiando al mundo y que ustedes admiran. Pues algo que yo descubrí de joven en México y que me sorprendió es que no encontraba muchos role models en mi propio país. O sea, hoy uno de ellos para mí sin duda es Marta, y lo digo y espero que ella comprenda la seriedad y el cariño con el cual digo esto. Yo he aprendido de Marta el valor del activismo, el valor del compromiso, el valor de seguir en la lucha. Ella para mí es un role model. Pero bueno, Elena Poniatowska claramente sería otro. O sea, yo quiero llegar a los… ¿Cuántos años tiene Elena? Nos va a cumplir el 19 de mayo. Yo quiero llegar a los 82 años y verme tan princesa como ella. Admiro a Rosario Castellanos, admiro a las escritoras, a Sor Juana Inés, pero algunos de mis role models no han sido ni siquiera mujeres. Admiro a los activistas, a los que alzan la voz. Yo cito mucho en mis conferencias, por ejemplo, a Martin Luther King, porque siempre he pensado que la lucha que México debe emprender, la que le toca ahora después de que se logró la democratización electoral, es la lucha por los derechos civiles, derechos que nos han sido arrebatados, derechos ciudadanos esenciales, básicos, el respeto a las garantías individuales. O sea, nosotros como ciudadanos somos tratados como se trataba a los africanoamericanos en los 50 en Estados Unidos. La clase política nos ha colocado en la parte de atrás del autobús, que es nuestro país.
Entonces, admiro a los que disienten, a los que, o sea, Edward Said me encantaba, por ejemplo, John Rawls me influenció de maneras muy importantes, Sheldon Walden, mi profesor de filosofía política en Princeton, fue una de las grandes influencias intelectuales en mi vida. Y a todos ellos los une un común denominador que es el decirle la verdad al poder, el declarar que el emperador está desnudo, el insistir que los ciudadanos deben vivir con la boca abierta, el contraponer el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. Yo sí tengo role models bastante activistas. La primera fue Susan Sontag. Después de escucharla en esa conferencia fue empezar a descubrirla, a leerla. Ella vino 3 veces luego a México. Luego fue Marie Langer. Marie Langer era una austríaca médica que cuando la Guerra Civil Española se fue a las brigadas internacionales a España. Luego, cuando iba a regresar de nuevo a Viena, ya se había desatado todo el nazismo, ella era judía, entonces con su marido decidieron venir a América Latina, ella llegó primero a Uruguay y luego a Argentina, y de Argentina salió en 74 cuando el golpe militar, y yo la conocí y me invitó a trabajar con ella en el apoyo a los sandinistas en Nicaragua. Y era una mujer absolutamente genial, ¿no? Era una psicoanalista que había sido brigadista internacionalista. Entonces, para mí, Marie Langer, además, me dio el mejor consejo que me han dado en la vida. Un día me dijo, además hablaba así, querida, en la vida se vale todo. Mentirle a tu marido, mentirle a tus hijos, pero no mentirte a ti misma, ¿no? Entonces, no hay que mentirse a uno mismo. Luego Alaí de Fopa, que fundó la revista FEM en 1976, que era una mujer guatemalteca, ella a su vez también hija de un italiano, de una argentina, y que llega a México después del golpe de Arbenz en Guatemala, y era una señora elegante, intelectual, y decide hacer una revista feminista, en la cual yo luego le copio la idea para hacer mi revista feminista después. Ella, en un viaje que va a ver a su madre, una mujer ya de 80 y tantos años, a Guatemala, cuando ella tenía la edad que yo tengo ahora, la secuestra, el gobierno militar la tortura y la mata, Alaí de Fopa. Es otra de mis role models en la vida, ¿no? Elena Poniatowska, que también me parece un personaje impresionante, como alguien aristócrata, ¿no? Puede haber tomado así la causa, digamos, de los sin voz, ¿no? Y haberse dedicado a darles voz, ¿no? Digamos, y Jean Franco es una inglesa, es una crítica cultural, ahora vive en NYU, en Estados Unidos, ¿no? Y escribe maravillosamente bien, y es una tipa con gran sentido del humor. Estas serían como mis 5 figuras de mujeres que muchos aspectos de su vida y en todos está cruzado, digamos, el activismo. ¿Qué tal? La semana pasada, siguiendo la visita del presidente Obama, me di cuenta de cómo en una reunión de trabajo, del lado del equipo del presidente Peña no había una sola mujer y del otro lado, de ninguna posición de gabinete había por lo menos 3. Y eso me llevó a meterme a la página de la Casa Blanca y ver que el presidente Obama en posiciones de gabinete tiene a más de 7 mujeres y que el presidente Peña tiene a 2 y una es la sobrina de Salinas. Entonces, me gustaría saber, bueno, su opinión de por qué esto no se ha discutido. Pasó desapercibido que en el 2013 un presidente nombrara a 2 secretarias y una es Claudia Ruiz Massieu. Gracias. Mira, en México no existe la idea de lo políticamente correcto. O sea, nuestros políticos no han entendido que es políticamente correcto tener mujeres, una cuota, paridad, lo que tú quieras, ¿no?
Es decir, ha habido de repente figuras de adorno, figuras simbólicas, pero bueno, eso también tiene que ver con la cultura política mexicana, con que no hay un movimiento feminista con la fuerza que lo hubo en Estados Unidos, seguimos siendo unos cuantos grupos aislados, no tenemos ni un poder mediático ni nada, y además que en Estados Unidos, por esto que decía Denise, de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, Kennedy en 1961 establece las acciones afirmativas. Entonces, hay desde 61 a la fecha, hay toda una idea, te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no, de que debe de haber una representación de los distintos grupos que han sido históricamente marginados, ¿no? Entonces, así como se pensó en cuotas para personas de origen afroamericano, se ha pensado en cuotas para distintos grupos étnicos, mujeres, etcétera. Eso te lo da una cultura política. Además, Estados Unidos es un país mucho más democrático en su cultura política que lo que somos nosotros. O sea, a mí claro que me parece una vergüenza el gabinete de Peña Nieto, me parece de risa el pacto. O sea, el pacto no tiene la menor perspectiva de género. Las medidas que proponen, ¿qué propone? Que si una mujer se muere, va a tener un seguro de vida para que sus hijos estén bien. O sea, le está apostando a las muertas, no le está apostando a las vivas. Es una vergüenza. Entonces, digo, ¿por qué es así? Por el tipo de cultura política que tenemos, porque no tenemos una ciudadanía que esté cuestionando esto y que esté empujando esto, ¿no? Digo, las cosas no se dan solamente desde arriba, necesitan también desde abajo, ¿no? Y creo que eso refleja la ausencia de un movimiento feminista fuerte, dinámico, que sabe pelear en torno a ciertas causas. O sea, el movimiento feminista se ha atomizado, se ha centrado en algunas luchas, pero no ha sido un movimiento como el feminismo estadounidense que lleva peleando batallas desde los 70s. Desde Equal Pay hasta la representación política, la acción afirmativa, y si Obama no hubiera nombrado a tantas mujeres en su gabinete, hubiera habido un enorme reclamo social. Los editorialistas, los columnistas, los medios y además sus donantes se lo hubieran recriminado. O sea, en México, incluso el sistema de financiamiento que tenemos a los partidos hace que se vuelvan inmunes a las exigencias de la ciudadanía, porque Obama reunió cientos de miles de dólares de mujeres que le enviaban $25 o sea, en un cheque. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera nombrado mujeres en su gabinete? Hubiera perdido a una gran porción de su base electoral. Pero esa es una base electoral bastante sofisticada y una base electoral participativa y consciente de sus derechos. En México tenemos una base electoral que le grita a Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón, ¿no? Y eso es a lo más que llega el involucramiento de las mujeres en los temas de la vida pública y del debate público en el país, lo cual te refleja, insisto, la debilidad del movimiento feminista en México. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Gracias. Hace algún tiempo leí un texto sobre el tema del aborto, esta pregunta es para Marta, de que en Nueva York hicieron un ejercicio del índice de abortos que había, lo relacionaron con el índice de la criminalidad. Es un asunto muy delicado, muy controvertido y después paró. Entonces yo desde cuando lo leí dije, esta pregunta tiene que ser para Marta, porque es justamente la activista más fuerte en este tema. Y la segunda pregunta es para Denise. Un texto reciente que escribiste hablaba del tema de la mujer, de su rol. De lo que ya sabemos es que se le den las oportunidades, que el piso sea más o menos más parejo. Pero decías que también hay otra parte, el otro lado, donde la mujer se lo debe creer y debe de decidirse o tomar la decisión de dejar de lavar los trastes, de dejar de estar en la casa y que salga. Vaya,
que entre por esa puerta que se le ha abierto y que rebate la silla y que se siente y que tome la palabra. Yo lo que diría es, algo que tomo de la plática es, primero dijiste que estudia un doctorado. Yo creo que es una herramienta muy válida. Lamentablemente son pocas personas y más mujeres que tengan al menos una maestría. Entonces, después de eso, ¿qué recomendarías de manera muy práctica que la mujer debe hacer para que pueda cambiarse el chip y verdaderamente tomar la decisión ella? Yo noto que todavía la mujer sigue pensando en el príncipe azul, en el hombre con dinero que la pueda sacar. Yo lo veo mucho y más en los jóvenes. Yo escribí este texto que se llama Échate para adelante, porque es el título de un libro que acaba de salir en Estados Unidos, escrito por Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook. Y ella escribió ese libro porque veía en muchas mujeres una especie de autocontención, de miedo, de renuencia a ocupar espacios públicos. Y el libro se titula Lean In porque lo que ella les está diciendo es: échense para adelante, empiecen a exigir a la hora de una negociación salarial, pidan más, a la hora de ser promovidas, exijan ascender aún más, o sea, tengan la confianza suficiente en sí mismas para ser exigentes y gritonas. Mi hija hace poco hizo una solicitud para aplicar a una preparatoria del Mundo Unido en Costa Rica. Me la enseñó y a mí me pareció que era gloriosa la solicitud. Pero me dijo: mamá, ¿no te parece que la solicitud es un poco pretenciosa? Y luego la aceptaron. Recuerdo que regresé y le dije: Julia, ¿te acuerdas de la pregunta que me hiciste de que si la solicitud era pretenciosa? Es una pregunta ya irrelevante, porque te aceptaron. O sea, la aplicación fue exitosa, porque te vendiste muy bien a ti misma, y no lo digo en un mal sentido. Lo digo en el sentido en el que hablaría, por ejemplo, Ana Olabuenaga. Te presentaste muy bien a ti misma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Quién quieres ser en la vida? Y le dijiste a esos evaluadores que tú quieres ser una mujer que pisa fuerte. Entonces, cuando me preguntas qué consejo le doy yo a esas mujeres que nos están escuchando, pues que elijan la opción de pisar fuerte. Sí, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos a partir de que se despenaliza el aborto en 1973. 15 años después, un economista empieza a ver que los índices de delincuencia de adolescentes están bajando, y la hipótesis es que como hubo aborto, hubo menos hijos no deseados, y el de ser hijo no deseado tiene una posibilidad muy grande de acabar en delincuencia. Hay un estudio muy serio que se hizo en Polonia, hay un libro que se llama Hijos no deseados, en donde en Polonia en los años 60 el aborto estaba permitido por ciertas causas, entre ellas la causa psicológica. Entonces tú ibas y explicabas por qué, pero había veces que te decían que sí y a veces te decían que no. Y entonces el Estado hizo una investigación durante 20 años, agarrando además todos los indicadores para que fuera el mismo tipo de población, edad, clase social, bla, 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 de mamás que habían solicitado un aborto y les habían dicho que no, y de mamás que estaban teniendo un hijo porque lo querían tener. Entonces lo que se intentaba ver era si las criaturas de mamás que habían solicitado un aborto y les habían dicho que no, con el tiempo eran distintas que las deseadas, y resultó que sí, que había un porcentaje mayor de fracaso escolar, de problemas de depresión y de delincuencia. Ese fue un estudio muy concreto que se hizo en Polonia durante 20 y tantos años para ir estudiando esto. Creo que el que usted se refiere es el que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Aquí en los 6 años que lleva la despenalización del aborto, el único dato que es bastante impresionante es que han aparecido muchos menos niños recién nacidos botados en los basureros. O sea, si una mujer
no quiere tener un hijo y puede interrumpir ese proceso antes de las 12 semanas, no va a ser como otras mujeres que en la desesperación tenían que llevar todo el embarazo, nacer la criatura y irla a botar a un basurero. Ha bajado, esa es la única estadística que tiene el gobierno del Distrito Federal. Es muy pronto como para hacer una correlación, ¿no?, en términos de índice delincuencial o algo por el estilo. Global y Forward agradecen su presencia en este evento y siendo las 2:08 declaramos clausurado el foro Mujeres, el Impulso de México. Muchas gracias, Denise, muchas gracias, Marta, por acompañarnos el día de hoy.